El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Agradezco a La Posta su acogida libre e irreverente, así como la transmisión simultánea de Radio Caravana en todo el país y de D-Blue 88.9 FM en Guayaquil, junto con Max TV Online, Canal 14 en TV Cable, Claro y CNT. Veraz renueva su formato, pero mantiene su esencia. El público de 45 años me sigue por medios convencionales y el de ahora por el medio digital más combativo del Ecuador. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, NetLife, Ecuatoriano Suiza, Compañía de Seguros, Bosques de los Ceibos, Coworking del Bankers Club, Municipio de Guayaquil. Bienvenidos, gracias por seguirme en este nuevo ciclo de Veraz, el mismo día, en mejor horario y con nuevos recursos para alentar esta confrontación de intereses que es toda entrevista política, en el afán de alcanzar un objetivo que perseguimos hace 41 años, democracia. En esa lucha hay pocos personajes señeros. Uno de ellos honra este espacio como primer invitado, pero sobre todo, ese infatigable luchador político es el responsable de haber advertido a tiempo el rumbo equivocado que ahora nos entrampa y que en buena medida explica este desate de la delincuencia en todo el Ecuador. Vean cómo se lo dijo en el 2012 a Lenín Artieda en Ecuavisa. Acciones policiales han permitido determinar que no son pocas las organizaciones criminales de narcotraficantes que operan desde nuestro territorio. Ya no somos un país en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, ni tampoco somos una democracia. Somos un país tomado por el narcotráfico. En mayo del 2011, el director de la DEA para Sudamérica afirmó que Ecuador era las Naciones Unidas del crimen organizado. En febrero del 2012, el ejército ecuatoriano en su reporte de responsabilidad social señaló que el narcotráfico y el crimen organizado podrían desbordarse. Dios es poderoso, invade todo, lo toma todo en cuanto que con el lavado toma la banca. Y a través de la banca toma la economía de los países. Y a través de la economía en países como los nuestros y en muchos otros, con el peso que eso tiene sobre la política, se toma también la política. Y entonces, para garantizarse, se toma la Fuerza Armada y hace rato tiene vínculos con la policía, compra medios de comunicación, invade la iglesia, se toma todo. Bienvenido, doctor Francisco Huerta Montalvo, médico, liberal, alfarista de verdad, político de siempre, ex candidato a la presidencia 83-84, alcalde de Guayaquil, embajador en Venezuela, ministro de Salud, actualmente vicepresidente del Consejo Regente de la Universidad Casagrande y subdirector de Expreso. ¿Cómo evitar el totalitarismo? Es el tema de este programa y a la vez mi primera pregunta. Bueno, eso es largo. Pensando en totalitarismo, una de mis lecturas más interesantes, ilustrativa, es un tomo como de 500 páginas de Hannah Arendt, una norteamericana judía de religión, nacida en 1906, y tiene todo un tomazo, Orígenes del totalitarismo.
donde narran dos formas claves del totalitarismo, el nazismo y el estalinismo. ¿Cómo evitamos eso? En plena posibilidad del europeo creciente, luminoso, se produce un Hitler y se toma Alemania. Y bueno, venían de un régimen realista con soberanos corruptos, Rasputín y toda la corte rusa, ni hablar. Pero no estamos exagerando al equiparar el totalitarismo actual que piensa retornar en el Ecuador, instalado en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, con el estalinismo y el nazismo. No, porque esos son los orígenes. Ahora hay variedades locales, pero también negativas tremendamente. Pero no son genocidas. Se toman todo y son capaces de todo. ¿Se ratifica usted en lo que le oímos ahí entonces? Por supuesto. ¿Somos un país tomado por el narcotráfico todavía? Yo creo que más que antes, Carlos, y esa es la tragedia. Y el país no lo quiere asumir porque no le gustan las malas noticias. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo se ve la eso? magnitud del narcotráfico que se ve en el Ecuador, las capturas de los cargamentos. En este instante somos la autopista internacional del narcotráfico, según algunas personas nos han caracterizado. Por aquí circula todo el que llega de Colombia, la droga que llega de Colombia y del Perú, y sale por el Pacífico a Europa, a Estados Unidos. Pero eso no es nuevo, ahora es mayor. Ha crecido notablemente. Y asimismo han crecido las capturas. Y el sicariato también ha crecido notablemente. Entonces estamos tomados. ¿Y no ha pasado eso en varias partes del mundo también? Menos, no hemos tenido una coyuntura como, por ejemplo, estar sin radares más de un año. Ahí hay complicidades. Y parte de la campaña está financiada en algunos candidatos con toda seguridad con el narcotráfico. De la campaña actual. La actual. Pero lo suyo es una presunción lógica, no una constatación. Lo mío es lo derivado de Angostura. Cuando veo narcoguerrilla con fuertes vínculos con el Ecuador, entonces los vínculos tienen que ser en doble vía. Los en teoría políticos, pero no hay reconocimiento de la condición del grupo subversivo, sino que lo quieren llamar beligerante. Es decir, toda la parafernalia semántica que se juega en estos ¿Por qué no se pudo frenar eso si usted lo advirtió tan dramáticamente a tiempo? Porque había complicidades. ¿De quiénes? De las fuerzas que gobernaban en ese momento. Es decir, Correa tuvo financiamiento de las FARC, eso lo dijo el Mono Jojoy y después lo desmintió por pedido de los narcotraficantes, para que no haya más escándalos sobre el tema. Pero los narcotraficantes en la cárcel, los hermanos Otaiza, me ratificaron que ellos consiguieron que el Mono Jojoy haga la aclaración. usted ha dicho inclusive que hasta la banca ha llegado eso por lavado de dinero. Sin duda, ahí también lo dije en la declaración con Artieda. Y que penetró a las Fuerzas Armadas. Hubo carros con droga conducidos por militares y por policías, ni hablar. Hubo droga escondida en la base de Manta hace unos pocos años. No, evidencia. Entonces estamos perdidos. O sea, si nos ha tomado el narcotráfico... Se ha tomado países más grandes como Colombia, se ha tomado México. Lo de México es escandaloso. Tienen que negociar con el hijo del Chapo Guzmán para que no se tome algún pueblo de México. En el caso de Colombia, con una diferencia. A pesar de estar tomada por el narcotráfico, Colombia sigue creciendo. Colombia no ha roto su democracia. Colombia no ha caído en el socialismo del siglo XXI. Colombia resiste la penetración bolivariana de Venezuela, porque aquí fuimos vulnerables en cambio. Hay uno de los factores para evitar el totalitarismo que por supuesto tiene que estar en primer plano de la lista. Educación. Nuestra educación ha decaído notablemente. Nuestra educación superior es motivo de fuertes críticas. Sobre todo en valores. Y también en la calidad de los contenidos. No solo los contenidos son obsoletos y mal planteados, sino que son obsoletos también en cuanto a la vigencia que tiene ese conocimiento ahora, versus innovación, que debería ser una siembra constante. Ok. El país no sale sin eso. Y hay quien considera que hay un segundo factor. Le pedí a los tiempos que apareciera en televisión para hacerle a usted una pregunta en este contexto político, porque de ahí vamos a pasar como si eso que usted dijo que no solo sigue vigente, sino que ha crecido, nos afecta en la actual campaña y en el futuro inmediato. Mire, escuche a quien fue su candidato a la vicepresidencia de la República. Un fraternal saludo
estimado Francisco. ¿Crees tú que con partidos políticos democráticos, donde haya libertad interna, se puede evitar el totalitarismo? Ahí está la pregunta. ¿Qué le responde a Rodrigo Espinosa Bermeo? Tienes razón. Necesitamos partidos políticos democráticos. No No tenemos ahora esa condición. ¿Ninguno? Ninguno en plenitud. Yo no conozco de... Ninguno en plenitud. Sí, un partido tiene que ser un corpus de formación ciudadana. Definitivamente. Ese rol a veces no lo cumple nadie en el Ecuador. Por eso digo que tenemos habitantes con cédula y no ciudadanos. Pancho, los partidos hacen primarias. Usted sabe cómo son esas primarias. Algunas impuestas por el líder, otras tienen en verdad un concurso. Pero no participa ni el 10% de la masa partidaria. Es decir, que estamos comprando firmas para hacer partidos. 2.50 la firma, por eso se repiten y por eso nulitan las actas en el Consejo Nacional Electoral. No le podemos apostar a los partidos, entonces, ¿a qué le apostamos? A la educación, insisto. Una. Pero todo el mundo, una sociedad educadora, tenemos que educar en la universidad, pero también en la casa y también en los partidos. ¿Cómo educamos en esta campaña? ¿Qué es lo inmediato? En esta campaña, ¿qué están diciendo los candidatos? Casi nada. De los sustantivos, casi nada. Comparaciones como eso de la niña que tiene que arreglarse. No puede ser eso el mecanismo para definir un comportamiento económico. Bueno, si bien Guillermo Lasso tuvo ese mismo dislate, también ha tenido una propuesta que a él le ha costado aceptar, que es autorizar bajo ciertas condiciones portar armas para enfrentar la ola de inseguridad, pero más que para enfrentarla, para que la gente pueda defenderse. Pero ¿será que estamos atacando las consecuencias, pero no las causas? Pero ahora sí, Nebot dijo eso, que por ahora hay que atacar los efectos, que no hay que olvidarse de las causas, pero el efecto no puede ser que la gente deje que la maten. Sin duda, sin duda. Pero portar armas es riesgoso también. La tenencia de armas puede ser más asumible. La diferencia es que la tengo en mi casa o la cargo. Porque si la cargo voy a disparar y va a haber muertos. Portar armas para quienes están en alto riesgo sin ser policías, guardias, camaroneros o ganaderos. Debería ser permitido caso por caso y que el permiso debe darlo las Fuerzas Armadas. ¿Alguna vez portó armas, Pancho? Sí, cuando estaba en campaña y teníamos amenazas. ¿Sirvió? En alguna ocasión tuvimos que disparar al aire y la gente dejó de dispararnos a nosotros de unos carros que pasaban. ¿No cumplen una función disuasiva en cierta medida entonces? Por supuesto que sí, por supuesto, ese es el rol. Ahora, usted habló de la causa, hablemos de la causa, pero de la causa también coyuntural. ¿Por qué este disparo de la delincuencia? Porque estamos llenos de hambre, entre otros factores. Porque estamos dolarizados y eso facilita muchísimas cuestiones delincuenciales. Y porque estamos tomados por la mafia del narcotráfico que tiene disputas de territorios, sicariatos, ejecuciones mandadas a hacer desde la cárcel. ¿Cómo rompemos este ciclo o es Perdóneme, que imposible? yo creo que hay otro factor para lo delincuencial. Una acción política para generar un estado de caos. ¿Cómo es para eso? dar la imagen de que el gobierno no sirve para nada, lo cual no hace falta mostrarlo mucho. Qué bien que lo dijo. Pero si se incentiva un estado de descomposición que tiene manifestaciones de gran inseguridad, ese gobierno queda peor. ¿Quién lo incentiva? Ya imaginamos quiénes, ¿no? Los que van a ser usufructuarios de ese caos. Para establecer que el gobierno de Moreno, habiendo sido malo o decepcionado, resultado en todo caso frustrante, es peor que el de ellos, cosa que no es. Definitivamente, y en temas de seguridad que ellos aparentemente con otra condición de la economía mantuvieron más o menos a buen recaudo. Pero fue durante el gobierno de ellos que el narcotráfico comienza a penetrar en el país. ¿Por qué un buen sector de electores hasta ahora no lo entiende así? Yo tenía a la mano esta encuesta de Click, que es la más reciente, la mostramos en Al Día el otro día, que le asigna a Arauz 22-23%, aunque esta vez ellos no quisieron compartir las diferencias entre Arauz, que va primero, según ellos, Lasso, que va segundo, y Yacu, que va tercero. ¿Por qué una adhesión de ese margen a un gobierno que fue corrupto, dejó endeudado al Ecuador
obra pública defectuosa, sobornado por Odebrecht, entregado a los chinos. ¿Por qué? Yo no le quiero echar toda la culpa al actual gobierno, pero se dice que el mejor jefe de campaña del correísmo es Moreno. ¿Y fue deliberado eso? No creo. Simplemente la coyuntura nacional cambió. Y la gente no entiende que la coyuntura cambió. Todavía no asumen el riesgo que tenemos en la economía, en la pandemia. ¿No es injusto acusar de eso a Moreno cuando el vicepresidente que le pusieron, Glass, está preso? Cuando la vicepresidenta que lo sucedió a Glass está condenada. Cuando Correa tiene sentencia ejecutoriada y orden de prisión. Pero hay otros pillos que no tienen ni la sombra de un juicio. Claro, usted quiere lo perfecto, pues. Lo No, perfecto yo enemigo, quiero lo que bueno. la justicia sea total, no a dedo. Aquí en el Ecuador, En cualquier parte del mundo. ¿dónde es así? En cualquier parte A ver. donde la justicia, los países escandinavos tienen otro tipo de justicia. sin Bien duda. dicho. Bien. Y los países escandinavos no tienen casi pobreza. Los países escandinavos tienen lo que usted dice que falta, que es educación. Ahí están los factores, justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Pancho, Pero pues ¿cuántos estamos rompiendo el sistema, le estamos exigiendo demasiado. Me incluyo, estamos. No, estamos mal usando los recursos. Cuando hablo con empresarios y los induzco a mayor redistribución del ingreso, ellos se quejan de los altos costos que pagan en impuestos. Algunos me dijo que después de todos los pagos que hay que hacer, les queda del rédito de la venta del producto de que se trate 1 a 5%. Yo le tuve que decir sí, pero no estás considerando tu sueldo que también sale de los gastos y que es notablemente más alto que el que pagas a tus empleados. Se rió, aceptó. Pero la tragedia es que con esa plata, que es un fuerte ingreso, lo que recauda el fisco, más de la mitad se la roban o hacen obras que no tienen nada que ver con lo que hay que hacer. Y eso ha seguido ocurriendo en el actual gobierno también. A ver, usted... El reparto de los hospitales es de este gobierno. Usted en una ocasión anterior Sí. dijo que para contrarrestar y orientar problemáticas como esta, formaría una comisión ética nacional que en esta coyuntura sea una especie de auditoría moral, de una rectoría moral para el país. ¿Dónde está? En eso estamos trabajando. 3 meses están en eso. No, pero es que hemos derivado a una coyuntura que es lo peor que le puede ocurrir al país, que haya otro fraude electoral. Pues parte de la culpa es de ustedes, pues. 3 meses para armar una comisión que No, por la mail se comisión puede armar en está- una semana. La comisión está armada. ¿Y dónde está que no se pronuncia? Hemos derivado a un tribunal electoral, una especie de contraloría electoral. Ya sale este jueves, Claro, 3 meses después. a toda velocidad. ¿Qué toda velocidad? Llevan Si 4 las elecciones se vienen en menos de un mes. Con la pandemia no es fácil hacer cosas. Yo no puedo invitar todos los días, si quisiera de paso, Sí. a Pancho Huerta para que todos los días oriente el país. La comisión debería multiplicar lo que usted está haciendo aquí. Vamos despacio, no queremos un protagonismo, sino acción. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿A usted le preocupa que alguien diga que quiere protagonismo a los 80 años? No, que yo crea en que estoy haciendo... Que piensen lo que quieren. Por supuesto. ¿Ya? No se trata de eso, se trata de orientar a la República en serio. Y tenemos que tener elementos de juicio reales. No los en este tienen. instante hemos conversado con la gente vinculada al Consejo Nacional Electoral para saber por dónde van las cosas. No, usted ya dijo por dónde van las cosas. Pero es que hay Usted dijo que nos encaminamos a un posible fraude electoral. No, hay otras preocupaciones. La pandemia no es como para jugar con elecciones. Ese puede ser otro gran factor de contaminación. Ok. Estamos viendo si ¿Se refiere a contaminación de salud o contaminación moral? ambas. Contaminación de fondos para la campaña y el votante puede enfermarse cuando va a votar. Bueno, eso lo vamos a retomar enseguida. Antes no me deje con una Sí. curiosidad. Cuando yo le decía cómo combatir el mal que comenzamos tratando aquí, que usted advirtió, al del narcotráfico. Totalitarismo, sí. Del narcotráfico como una parte de eso. Sí. ¿No cree que la medida ideal es despenalizar el consumo de drogas? Yo lo he planteado, pero es difícil que en el Ecuador eso se asuma, porque hay mucha gasmoñería. La gente no quiere enfrentar los temas a fondo, sino que calcula cuántos votos gano, cuántos votos pierdo. Y así no puede ser. Lo veo muy fatalista, Pancho. No, a lo que tengo es pesimismo. Lo veo Se muy me está pesimista. Ok. cronificando. Pero al final de la caja de Pandora está la esperanza, pero hay que abrir la caja de Pandora para ver la esperanza. Proseguiremos en eso. Ahora, déjeme contarle que yo también creo en esa anécdota de Madero con Zapata.
Madero le decía, Emiliano, hay que tener esperanza. Y Zapata le contestó, sí, señor presidente, pero las tortillas se hacen de maíz, no de esperanza. Dos próceres mexicanos. Y válida la referencia. Volvemos enseguida con Pancho Huerta y su testimonio más que sus respuestas respecto a un mal que se puede venir y es peor que el que estamos soportando ya. Porque es el sustento para que se impregne y no se vaya más. El totalitarismo. Bankers Club, con un nuevo servicio. Espacios de coworking en todo el club y salas de sesiones con pantalla interactiva, complementado con banda ancha de gran potencia. Solo por $200 de entrada y cuotas de $189 mensuales. Este valor de la membresía incluye hasta 8 horas de salas de sesiones gratis al mes, gimnasio y spa. Ahora, el costo de la membresía puede pagarse a 18 años con 0 interés. Coworking, un nuevo beneficio de Bankers Club para los emprendedores de nuestra ciudad. Emitimos desde Ecuador en vivo para La Posta, exclusivo en todas sus plataformas y medios digitales, gracias al auspicio del Banco Bolivariano, el Banco con Visión, NetLife, la internet más rápida. El municipio de Guayaquil, la cuarentena terminó, pero la pandemia sigue. Ecuatoriano Suiza, compañía de seguros, Bosques de los Ceibos y Bankers Club, con un nuevo servicio de coworking. Estamos hablando con Pancho Huerta sobre un tema crucial, cómo evitar el totalitarismo. Y muchas de esas respuestas las ha dado ya en la parte anterior, pero nos dejó enganchado con una preocupación, la electoral. ¿Por qué? Desarróllela esa. Es clave que respeten la voluntad popular para que se pueda hablar de democracia. México hace su revolución con el eslogan sufragio libre, no reelección. En América Latina tenemos demasiada manipulación electoral y ahora con los medios electrónicos es más difícil controlarla. Pero podemos tener certeza de que ha habido con los apagones la posibilidad de grandes fraudes en toda América Latina. Esas manifestaciones de masivas victorias del socialismo del siglo XXI son sospechosas, algunas de ellas. No puede ser que pueblos que están sometidos a lo que están siendo sometidos respondan electoralmente a favor de quien los somete. Entonces eso se explica como fraude. Sí puede ser, porque los gobiernos que lo sucedieron fueron peores que los malos que lo antecedieron. El kirchnerismo está volviendo en Argentina, Evo Morales triunfó con su candidato en Bolivia, aquí alguien que no se pensaba tiene 22, 23% y nadie sabe cómo se llama, pero sí sabe que es el candidato de Correa. Sí, no hay causa única, decíamos antes, pero también dijimos que Moreno era el jefe de campaña. Bueno, pero Correa. Moreno en cierta forma era parte de lo mismo. En Argentina no, Macri era el relevo, la diferencia y no lo fue. Desgraciadamente ahí hay factores que no tienen moneda para manejar como es debido. Uno hace un superendeudamiento, el otro modifica todo y ahorita están con... En Bolivia, Yanín Añez se equivocó. Yo creo que en Bolivia la situación la propició la señora interina. Ella. Inclusive un rato queriendo Y el lanzarse a la presidencia. fue el mejor que podían haber puesto. Ellos, porque fue el ministro de Finanzas De primera con... de Evo Morales. Ok, Así es. ya. Volvamos a lo nuestro. Esas preocupaciones sobre lo electoral han estado vigentes siempre. ¿Se acuerda del Tribunal de la Mano Negra? Claro. Bueno, usted y yo somos de esa generación. Los que nos están viendo no saben de qué diablo estamos hablando con el Tribunal de la Mano Negra. Siempre que hay elecciones hay la misma preocupación recurrente. ¿Qué es lo grave ahora?
que el fraude puede ser electrónico y es más difícil de detectar y de frenar. En este instante estamos queriendo alquilar los equipos para hacer el procesamiento. Allí deberíamos ver con qué empresa que tenga computadora se puede hacer algún tipo de negociación. ¿Ahorita alquilar? No tenemos equipos. O sea, ¿no se sabe cuál se va a usar? No se decidió no comprar porque no hay presupuesto. ¿Pero no iban a hacer un upgrade del software actual del CNE? No está definido que yo sepa. Eso es cierto, de paso. Ok, había otro riesgo. ¿El que la pandemia vuelva más complicado votar? Haya gran ausentismo o incluso haya que pensar en cambiar la fecha de las elecciones. Eso está planteando el candidato del correísmo, Arauz. No importa quién lo plantee, el hecho es que si nos descuidamos y la pandemia se incrementa, no podemos salir a votar. Pero no porque la pandemia se incremente, porque el CNE ha dilatado mucho, y el TCE también, la resolución sobre candidaturas. Entonces, mientras no sepan cómo va a estar hecha la papeleta, todo se retrasa. No, porque las papeletas de los legisladores ya están imprimiéndose. Ahí no hay cambios mayores. Pero las presidenciales no. Se deja al último los dos candidatos que son Álvaro Noboa y Andrés Arauz. Exactamente. ¿Debe ser calificado Álvaro Noboa? No tengo los elementos legales para decir sí o no. No le pregunto de lo legal, le pregunto de lo político, porque el CNE está resolviendo lo político. El CNE debió descalificar a Arauz, pero como la lógica de ellos es, deben haber dos candidatos de izquierda, para que el único candidato que hoy en la tendencia derecha que hay, Lasso, entre a segunda vuelta, van a calificar a Arauz. Punto. Así piensa la mayoría del CNE. ¿Y con los mismos argumentos podrían calificar a Álvaro Noboa? No, porque parten a Lasso. Pero es que no puede ser que porque funciona en función a favor o en contra de X candidato, alguien no puede ser candidato. Sí puede ser, lo que no debe ser. No pero debe sí ser. puede ser. Por eso. Ahora, a la vez, Pancho, con quienes hicieron trampa siempre en las elecciones, ahora les vamos a dar la oportunidad de esa ley que ellos dejaron para perjudicar a otros, ser favorable a ellos. ¿Cómo se maneja la ley cuando no conviene tenerla? Hay que derogarla, pero si está vigente hay que utilizarla. ¿Y no hay un principio superior a la legalidad que es la justicia? La justicia aquí debería ser hace rato, y yo lo propicié pero no tuve éxito, un interinazgo para que haya un gobierno de transición que tenga la energía para tomar las definiciones que hacen falta y luego reordenar la República, tratar de avanzar en democracia. Cierto, Pero que sea lo que Moreno debió ser y no pudo ser. Ahí está. Y sea lo que el próximo debería ser, pero no va a ser, porque pensará en su gobernabilidad y en la sucesión. Y con otra categoría, el próximo debe ser transitorio y de unidad nacional. Nadie puede solo resolver toda la crisis. Sea quien gane. Sea quien gane, debería llamar a un gran gobierno de concertación. Sigamos en esta coyuntura. Porque además va a tener un Congreso fragmentado. Dejemos fuera Arauz, supongamos que queda fuera Arauz, hipótesis que desde luego no se va a dar, queda fuera Arauz. Eso lo hace despuntar a Yacu Pérez, y Yacu Pérez de un escenario de segunda vuelta, por distintas características, es más posible que gane Arauz con el contrincante que le toque. ¿Comparte ese análisis? Es posible. Nadie sabe con ciencia cierta cómo va a definirse el electorado. Hay imponderables en campaña. Usted conoce que de pronto fulano de tal, ¿quién pensaba que Trump iba a ganar las primarias republicanas? Y cuando las ganó, sí, pero la presidencia no la va a ganar. Eso no es una certeza. Veamos el otro escenario. Álvaro Noboa no es calificado, las posibilidades de Guillermo Lasso, quien se disputa una parte de la tendencia, porque Álvaro Noboa también le quita a la izquierda y a los populistas también Claro le quita, sí. ¿Verdad? Ok, las posibilidades de Lasso aumentan. Álvaro Noboa es calificado, como creo que va a terminar siendo calificado. ¿Qué ocurre con el esfuerzo que hizo la derecha para tener por primera vez un candidato único derrumbado por otro hombre de derecha? Esas son las paradojas nuestras. Así ha pasado en la izquierda también, por fragmentación se pierde. ¿Son paradojas o son caprichos? Aquí no sé con qué se piensa. En algún debate de chat recientemente, de grupos amigos y un chat pequeñito, yo les tuve que decir que primero los noto pensando con el deseo. Es decir, no se argumenta con razones, sino yo quiero. Ajá. Y cuando se dice yo quiero, se dice yo creo. Qué bien, eso en inglés se llama wishful thinking.
Y entonces los noto piensan pensando con el deseo. con el hígado, piensan con el corazón, otros piensan con los testículos y casi nadie piensa con el cerebro. Qué bien. ¿Se los dijo, Pancho? Se los dije. ¿Y qué le respondieron? No me respondieron. Después tuve que hacer una invocación a San Francisco de Asís, que coincidimos con un Francisco que está en ese chat. ¿Y cuál fue su invocación a San Francisco de Asís? Que los franciscos parece que tenemos una tendencia a buscar la conciliación, aunque a ratos el Papa me hace dudar. A propósito del personaje que mencionábamos, Álvaro Noboa, estén pendientes de una sorpresa que va a tener la posta posiblemente esta semana. Y a propósito de lo que ha dicho Pancho Huerta, yo les pedí a ustedes a través de mi cuenta de Twitter que le plantearan preguntas. Vamos con 4 que son muy pertinentes en este momento. El usuario que se identifica como Juan de Oca le pregunta: ¿por qué la masonería ecuatoriana no actuó en contra de la dictadura de Correa y sigue callada ante la corrupción? No, la hemos combatido. Uno de nuestros mayores líderes, recientemente fallecido, Jorge Rodríguez, estuvo haciendo un enorme y gran trabajo en la Comisión Anticorrupción. Como ciudadano sí, pero como masonería no ha habido un pronunciamiento conjunto. Nosotros nunca actuamos como orden, porque entonces pondríamos la unidad interna en riesgo, porque hay distintas maneras de entender ciertas cosas. Pero estamos preparados para salir a actuar como personas. Edgar Escobar Villegas le pregunta: ¿hasta cuándo sus respuestas ambivalentes que confunde a parte del electorado? Hasta que yo me lo permita. Si él las considera ambivalentes, yo no tengo mucho que modificar. Olger Suárez Valles, en cambio, le dice: un gobierno donde impere los recursos tecnológicos de inteligencia artificial para eliminar burocracia y corrupción se puede implementar en el Ecuador actual, y cómo desmantelar las mini mafias que son municipios y prefecturas. No hay tal, eso es un sistema administrativo que no puede centralizarlo todo. Los municipios son la esencia de la libertad, decía Martí, y yo creo permanentemente en eso. Hay uno más, Santiago Río Frío. Fíjese lo que le pregunto, sabiendo que usted es médico. ¿Qué marca de vacuna recomienda para el tercer mundo? Una que pueda utilizarse con los medios de frío que tenemos. Exactamente, la de Pfizer exige 70 grados bajo cero, porque la de AstraZeneca, aunque tiene 95% de acierto, menos que Pfizer, es más manejable. Y hay una última, después identifico el usuario. En la coyuntura actual, hoy entiendo yo esto como con los candidatos hasta el momento inscritos, ¿por quién va a votar? Todavía no tengo definido el voto. ¿Es parte del 42%? Parte del 42%. Estoy esperando el debate, ojalá que sea bien armado. Y estoy esperando el candidato que me ilusione, porque yo tengo un notable desencanto. ¿Usted es ilusionable todavía? Yo creo que sí, porque a veces leyendo un poema me emociono. ¿Cómo no voy a ser ilusionable? Yo no me refería a eso. Su sensibilidad artística y de otro tipo es evidente, y a Dios gracias no la ha perdido. Política también, por eso ando en lo que ando metido. ¿Qué lo ilusionaría, Pancho? ¿Oír qué, saber qué, ver qué, conocer qué? Un llamado a la gran unidad nacional, por ejemplo. Pero con bases prácticas, todos llaman a esa vaina. No, hay arrogancia, hay algunos grupos que se han enconchado y creen que ya tienen ganadas las elecciones. Ajá. Y valdría que se abran, porque esto es con votos, no con ilusiones. Qué bien dicho. Miren, permítanme acotar una infidencia que no es suya. Uno de esos grupos tiene a un profesional que por supuesto no es de mi simpatía, pero que es un tipo muy bien formado intelectualmente y competente, que ha dicho: yo me voy a hacer cargo de Semplades. Sin haber ganado, él se va a hacer cargo de Semplades. Y lo que quiero en Semplades es dedicarme a repensar el Ecuador para una serie de propuestas y fórmulas que transformen este país para siempre. No han ganado las elecciones, pero ya han escogido el puesto que quieren. Más con Pancho Huerta sobre cómo evitar el totalitarismo cuando volvamos. Ese tipo de gente se llaman tontos pomposos.
Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. En Ecuatoriano Suiza hemos brindado seguridad y estabilidad financiera con la misión de cuidar los sueños y proyectos de nuestros asegurados. Con el respaldo de aseguradoras de nivel mundial. Así, alcanzamos una excelencia reconocida internacionalmente, lo que garantiza nuestra eficiencia y certifica el compromiso con la calidad y el planeta. Ecuatoriano Suiza, transformando el mercado de seguros del país. Esta nueva etapa de Veraz se emite a través de La Posta y todas sus plataformas, con exclusividad en lo digital y en transmisión simultánea en radio a nivel nacional por las frecuencias de AM y FM de Caravana y en Guayaquil por Di-Blue 88.9 FM. En televisión estamos a través de Max TV, Canal 14, TV Cable, Claro, CNT. Tendrán ustedes el lunes breves resúmenes de lo que aquí se diga y podrán remitirse a La Posta si no vieron el programa o quieren repetirlo o ver un fragmento de él para registrarlo otra vez, puesto que ahí queda colgado. Bien, hemos hablado de mucho y falta precisar poco. Empecemos con lo último. Usted dijo que espera para ilusionarse en pronunciarse por un candidato o inclinarse por uno. ¿Qué cree que espera en cambio el pueblo ecuatoriano? Porque se dice, a la diferencia de lo que usted mencionó, unidad nacional, que quiere soluciones a sus problemas de empleo, Sin duda, de salud y de seguridad. No me interesa anticorrupción, no me interesan ideologías, no me interesa si vuelve lo mismo, no me interesa si viene algo nuevo. Me interesa que me resuelvan esos problemas. En verdad, el pueblo es así de pragmático. No, sí le interesa la anticorrupción, porque no tiene la estupidez de pensar que la falta de ética en el manejo de los fondos públicos no incide en su vida. Los que están mal son los candidatos que, estableciendo encuestas donde se dice que al pueblo no le importa la corrupción, deciden detenerla en su oferta de campaña. La han bajado de perfil, en verdad. Claro, pero cuando aparece de nuevo la corrupción, entonces igual... Es decir, como decía Borja, tienen sondeo manía. Viven del sondeo, pero al pueblo hay que conocerlo no en las encuestas, sino en la visita constante con ellos, conversando con ellos, entendiéndolos. Ahora, ¿no es eso lo que hay que hacer en campaña? Esto es lo que preocupa, esto es lo que pega, esto es lo que digo. Primero gano, después arreglo, pero ¿cómo arreglo si no gano primero? Hey, la vieja cosa de que es buen candidato, pero no va a ganar porque no tiene propaganda, no me ha pasado. Y la gente dice eso también. O fulano sería extraordinario presidente, pero no es buen candidato. O es buen candidato, pero estará muy mal presidente. Hablemos de estas tres preocupaciones. Sí. ¿Cómo atacar con éxito el problema de salud en una pandemia tan grave? También es un esfuerzo de todos. Aquí todavía no logramos coordinar el COE nacional con el COE cantonal. Y si no fuera porque algunos alcaldes como la de Guayaquil o la de otros cantones cercanos se han puesto las pilas, estaríamos perdidos en el espacio. No es por falta de coordinación, Pancho, es por reconocimiento de la diversidad de la autonomía. ¿Cómo el COE nacional va a poner una política uniforme a los COEs provinciales? Estableciendo factores de vigilancia epidemiológica que han sido tomados por cuenta de los municipios, a nivel incluso barrial, que eso se dijo desde el comienzo. Yo le puedo mostrar mis artículos en Expreso diciendo vigilancia comunitaria para detectar los casos, establecer los posibles contagiados y poner cercos focalizados. Esa política debe ser común, de acuerdo. Y en cuanto a la otra, a las restricciones, las limitaciones. No podemos hacer aventuras terapéuticas. No podemos hacer que la gente crea que tal producto está funcionando, importarlo incluso masivamente y después se sabe que hace daño al corazón. No aventuras terapéuticas, sí, sino que son más bien que aventuras. ¿Y qué organismo rector puede haber que haga detectar eso a tiempo y no a destiempo? La OMS lo ha dicho, pero la OMS también está en un bajonazo tremendo, con los Estados Unidos saliéndose de la organización. Ya, entonces, ¿cómo suplimos esa deficiencia?
en base del recurso preparado local, que hay muy buenos epidemiólogos y saben cómo se combaten las pandemias. Son ellos los que pudieron, como Washington, Alemania, en Guayaquil. Ese equipo alrededor de Cintia ha dado resultados. Ya. ¿Y la vacuna? ¿Obligatoria? Yo pienso que en salud pública hay ciertas cuestiones que son obligatorias, pero si alguien no quiere tomársela, habrá que ponerle restricciones especiales porque puede ser un factor de contagio. ¿Por qué alguien no habría de querer tomarse la vacuna si, por ejemplo, la vacuna de la polio llegó a ser obligatoria? Porque hay gente que es negacionista por principio. Y hay mucho comentario mítico, se está haciendo una serie de alusiones a que esto, como es genéticamente modificado, puede alterar la herencia. Es que es un nuevo tipo de vacuna, pues no es comentario místico, sino que a cuenta de la urgencia nos quieren meter cualquier cosa. No, no es cualquier cosa, es el virus en un segmento de sus espículas. Y eso tiene un poder de generar anticuerpos, que es lo que protege. Pero con elementos que antes no se introducían en el cuerpo y que pueden responder a ciertos estímulos tecnológicos que cambien tu composición o tu conducta eventualmente. No, en lo absoluto. ¿Eso es ciencia ficción? Sí, a mí me parece que es la misma exageración de los que niegan que la Tierra es redonda y dicen que es plana. Ya. O que la teoría de la evolución es un mito de Darwin. Entonces, ¿sí vacuna obligatoria? Pienso que sí. En salud pública hay cuestiones que deben hacerse por beneficio de todos. ¿Con qué prioridades? ¿Quién es primero? Los que están en la frontera de la lucha, el cuerpo médico, para que no se nos enfermen los que están en primer plano de batalla. Médicos, policías. Personas de tercera edad. Tercera edad. Y después el resto. ¿Usted se va a vacunar? Sí, yo no. Llegue. Yo no. Creo en otras cosas. No, el invitado es usted. No, yo creo en esta cosa de aquí. Ya, me ha funcionado. Y parte que a uno le funcione algo es que uno crea, es el famoso dióxido de cloro. Tema de salud. ¿Qué haría inevitable una postergación de elecciones? Ya se está pensando, por ejemplo, en horarios de votación, sí, para evitar la proximidad. Ya. ¿Días distintos? O sea, viernes y sábado, por ejemplo. Podría ser, dependiendo de cuántos inscritos tengamos que se calcula que van a ir. Pero por ningún concepto postergar las elecciones. Es difícil porque están en la ley con fecha fija. No está previsto. Sería inconstitucional. Ni en caso de fuerza mayor, inclusive. Nada. Simplemente dice las elecciones tal fecha. Salud, preocupación 1. Empleo, preocupación 2. ¿Cómo? Empleo requerimos confianza. Confianza en que hay una legislación que permanece. La frase es vieja frase de los empresarios. ¿Cómo quieren que cabalguemos si nos cambian de caballo a mitad de camino? Y tienen razón, pues. Ahora, ¿eso es posible todavía con este gobierno o resignamos los últimos 6 meses? Ya más no se puede hacer, más no se le puede pedir. Se puede hacer gran daño en estos últimos 6 meses. Exactamente. No haciendo qué o haciendo qué. Las medidas antirrecesivas no se han tomado. Estamos viviendo solo de crédito y más crédito, endeudamiento monstruoso. Y la aplicación del gasto público no tiene una definición que garantice el buen uso de esos recursos, por los que vamos a tener que pagar. ¿No cree que Mauricio Pozo es una esperanza? Yo pienso que él se corre grave riesgo en su fama de economista y es patriótico su gesto, pero no lo veo tomando las medidas que su presencia debería sugerir. Yo tampoco. ¿Cómo cuáles? Reducción de recursos humanos. A mí me da pena que la gente pierda sus empleos, pero la mayor parte de una cierta burocracia pública puede tener otras fuentes de ingresos. Con seguridad, la mayor parte de ellos tienen casa propia. ¿Para que voten menos por el gobierno? Aunque el gobierno no tiene oficialmente candidato. O sea, ¿usted le pide en este momento al gobierno medidas no antipopulares, impopulares? Pero tenemos que rescatar la economía. Cuando yo era candidato nos tocó devaluar. ¿Y qué más nos quedaba? Bueno, entramos en el tema que me interesaba. ¿Se puede hablar de una desdolarización amigable? No hay tal. A mí no me gusta haber perdido autonomía monetaria. Me da vergüenza que la Constitución decía que nuestra moneda era el sucre cuando todavía estaba el dólar. Pero hacia allá va el mundo, a monedas únicas como la Comunidad Europea. Y la otra preocupación era seguridad. Salud, empleo, seguridad. Hablamos un poco de eso
al comenzar el análisis a propósito de la coyuntura del narcotráfico y de una serie de medidas puntuales. El problema es que se identifica en una crisis de seguridad las causas estructurales y como son lentas y remotas, nunca se las ataca por lo coyuntural. Y el problema es que lo coyuntural se resuelve y pasado el mes se olvida. ¿Cómo hacemos que esta vez no repitamos la misma historia? Aprender a tener políticas de Estado, eso no ocurre en el Ecuador. El Ecuador lo reinventamos en cada periodo de gobierno y a veces según el ministro en el mismo periodo. No hay continuidad porque no hay políticas de Estado y no hay políticas de Estado porque el diseño de las políticas públicas es aparentemente tecnocrático porque ni siquiera es técnico de calidad, pero sin participación del ciudadano, de la gente que conoce los temas o que los sufre. Desde que yo recuerdo, lo oigo a usted planteando lo mismo, inclusive cuando fue candidato en el 83-84. Muchos de sus planteamientos no eran políticamente correctos y también explicaron su resultado electoral. Usted compitió con una maquinaria formidable, por un lado de la Izquierda Democrática, para otro de Febres Cordero, con propuestas extremas, la una, no quiero decir radicales, en el sentido del socialismo democrático que estaba recién gestándose, y la otra de un populismo liberal que fue arrasador. ¿Qué le dice el hecho de que haya predicado 40 años casi o más, sin resultados? Que hay que seguir predicando, el centro está volviendo en el mundo. ¿Cómo es eso? Veo que los resultados electorales en Brasil se está buscando el centro de nuevo, porque se ve que las polarizaciones son para determinados intereses solamente. ¿Estamos aprendiendo? Yo creo que sí, la democracia es una siembra constante y es un lienzo permanentemente perfectible, por suerte. Con esa reflexión cerramos este tercer y penúltimo bloque de la entrevista Veraz a Pancho Huerta, para volver con el cierre que tiene una cantidad de sorpresas. No se lo pierdan. Sí, sí. Deja tu relación tóxica. Cámbiate a una que no te haga esperar, que esté ahí, para las pelis, en clases, para todo, que te apoye en el trabajo. Cámbiate a NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que también te ofrece NetLife Defense, para proteger tu información sin costo en todos tus planes. NetLife Assistance, atención a tus problemas tecnológicos. NetLife Cloud, información disponible donde y cuando quieras. Constructor Web, para crear tu web fácilmente. NetLife, el internet que te tendrá enamorado. Los muebles de Veraz son de Tempo. Parte final de esta entrevista Veraz, que se emite a través de la posta en todas sus plataformas y medios o sistemas digitales, a quienes reitero mi gratitud por la franca, fresca, irreverente, divertida y sobre todo libre acogida. Podría preguntar de otros temas, pero prefiero profundizar en los que ya hemos tratado porque pueden existir algunos cabos sueltos. Entre los que más me preocupan está lo del Consejo Nacional Electoral. 2 vocales en minoría, 3 en mayoría, los de minoría ignorados muchas veces, aún para opinar o conocer a tiempo posiciones, una mayoría que no acoge casi sugerencias. Bajo esa circunstancia, ¿de qué sirve que las elecciones se realicen a tiempo e incluso transparentemente si está cuestionada su legitimidad? Definitivamente estamos con un cuestionamiento horrendo de toda la institucionalidad. Con la Asamblea pasa lo mismo. Pero ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos. ¿Falta poco para que se vayan? Sin consolarnos. Ya. Sí. Qué bueno que tocó la Asamblea. Acaba de integrar una comisión ética y cierra su trabajo el 15 de diciembre. Figura recién hablando de comisión ética. Qué bueno que esté allí gente como Fernando Callejas. De los buenos. Y vio sí también que está un Hermel
Patuy, alguna cosa así se llama, y otra que fue cuestionado por la Contraloría, y una señora que estuvo involucrada en diezmos. Así vi, Comisión Ética. ¿Qué debe hacer la Asamblea para lavarse un poco la cara estos últimos 6 meses? Terminar lo más pronto posible. ¿Qué es? No más. Mayo 20. No hay detergente para lavarla. Pero tiene cosas que cumplir, nos guste o no. Algunas leyes de las cuales depende que... Extensión de dominio. Esa. Pero ¿cómo van a hacer los legisladores para ponerse en riesgo? Suspendieron. Eso es. Van a ser los primeros sujetos ¿Por qué no auditados. hay una ley que legisle sobre delito político? Esa figura no existe. Ok. Los legisladores van a ser los primeros delincuentes penados por esa ley. Pero lo grave, en cuanto a la otra, la ley anticorrupción, es que si no se despachan rápido, el camino que tomó el gobierno, que ya es irreversible, financieramente no se agilita, no vienen los fondos del FMI. Sí. Y ahí nos quedamos hasta sin elecciones, ya no por la pandemia, sino por circulante para llevarlas adelante. Es decir, la tragedia del Ecuador de estos días es que vivimos una serie de contradicciones ridículas. Es como para escribir una novela tragicómica. Es macondiano. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, con este observatorio ciudadano de control electoral, no faltó quien plantee en el grupo que vayamos a la comisión esta de participación ciudadana y control social. Y yo le dije, pero ¿cómo voy a ir a inscribir a este grupo si yo soy de los que firmó para que desaparezca ese grupo? Entonces, ¿cómo la voy a convalidar? Correcto. Pero por el estilo, esa comisión ha planteado ahora un proyecto anticorrupción en el Congreso que tiene que desaparecerla. Entonces, ¿quién entiende esto? A la Asamblea le toca también fiscalizar en el periodo que les queda. Por supuesto. ¿Cero fiscalización o cambiar las prioridades? La prioridad de fiscalización se dio rápidamente contra Romo, pero la fiscalizan por tener uso de gas lacrimógeno fuera de fecha y no por las razones reales que debió haber sido. Mientras ahora, en cambio, se exige mano dura a la policía, ¿ya? Cuando la mano enérgica que empleó con extremos o errores como ese, que fueron casos aislados, es condenada. En verdad, es una cuestión de contradicciones. Y se dio lugar a que queremos la paz de la República, pero cuando se reprime unas manifestaciones que le generan un vandalismo, todo el mundo reclama los derechos humanos. En el caso del concurso para jueces de la Corte, se retomó. Hay quienes dicen que debe anularse, hay quienes dicen que tiene que proseguir. Yo he conversado con algunos jueces, me han dado las mejores razones para decir que todo está muy bien, pero las razones de lo que se percibe en la opinión pública también tienen que ser tomadas en cuenta. Hay exceso de suspicacia. ¿Cómo se combate eso? Con exceso de transparencia. Pero hay errores como mandar una circular con unas calificaciones teóricas. Exacto. Y da lugar a la sospecha. Y decir que hay mails ficticios o que por climatización se tuvo... Ahora, con esa sospecha, ¿cabe que siga el concurso o no? Debería hacerse uno nuevo para despejar toda duda. No queda alternativa. Bueno, ahora, absueltas de esas inquietudes, hay alguien que le quiere hacer una pregunta. Y es alguien a quien usted va a identificar fácilmente. Hola, padre. Sorpresa. A mí también me sorprendieron cuando me contactaron con esta propuesta de que te haga una pregunta sin avisarte para que la respondas en una entrevista con Carlos Vera. Pero bueno, agradezco y aprovecho el momento para preguntarte algo que me interesa saber, ya que a mí me consta que tú estudiaste medicina en la universidad y nunca la ejerciste. Quisiera saber qué pasó o qué fue lo que te motivó a ti a que persigas una vocación política. Así que cuéntame, padre. Un abrazo, Carlos, padre, gracias por la oportunidad. Que les vaya muy bien. Allí está. Eloy Huerta Ponce, ¿no? Sí, señor. Su hijo, contéstele. Francisco Eloy sabe, se ha olvidado, porque he hablado bastante de ese tema, porque mucha gente me lo ha cuestionado, ¿no? Incluso algunos profesores míos me dijeron, pero Pancho, si tú puedes ser un gran médico, ¿por qué dejas esto?
Cuando estaba yo en segundo o tercer año de medicina, muy aplicado, muy de buena memoria, desarrollada con el estudio de la anatomía, comienzo a ir a los hospitales. Y en el hospital veo casos increíbles de anemia, como decíamos en medicina, que no están en los libros. Con menos de 1 millón de glóbulos rojos uno está muerto. Pero allí llegaban en hamaca porque ya no podían caminar, con una superanemia, con todo un zoológico adentro, todo tipo de parásitos, grandes, chicos, largos, medianos. Allí aprendí una lección para la política. Cuando se tratan las parasitosis, primero hay que salir de los parásitos grandes, porque si se tratan los chicos, se agitan los grandes y pueden producir trastornos. Pero bien, les dábamos el antiparasitario después de haberles puesto una pinta de sangre, porque tratarlos así en esa condición de anemia era peligroso. Sangre, hierro, buena alimentación, antiparasitario. Y el próximo año, oye, yo no te conozco, no estuviste aquí. Sí, doctor, ya volví. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Averigüé. Pasa que no usan calzado, que no hay disposición discreta, que no hay alcantarillado. Entonces eso no lo íbamos a resolver nunca desde la condición de médico. Ahí me orienté a salud pública y vi que mi destino era política. Porque solo desde la política se podía dotar de alcantarillado, agua potable. Y ha sido mi tema, por eso fui ministro de Salud, aunque la gente diga que fue mi más grande error político. ¿Queda a juicio usted si hizo o no lo correcto, Pancho Huerta? Para mí sí, lo volvería a hacer. Otra vez. Ya que entramos en eso, ¿de qué se arrepiente? De no haber sido lo suficientemente cordial con Rodrigo Espinosa, ahora que escuché más o menos lo que preguntaba. ¿Qué volvería a hacer? ¿Qué volvería a hacer? Entomólogo me gustaría volver a hacer. El que estudia los insectos, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuándo quiere vivir? Hasta que Dios quiera, como dicen los cristianos. ¿Número de nietos que quiere tener? No tengo ninguno todavía y me gusta no ser abuelo. Le gusta no ser abuelo. ¿Qué pondrían en su lápida? No tengo idea de muerte todavía como para pensar en mi lápida, pero podría ser siempre aquí nace un ciudadano. ¿Por qué sigue en Expreso? ¿Por qué sigue en Expreso? ¿Por qué sigo? Porque ¿Sí? me gusta decir y creo que hay una hermosa posibilidad de decir con libertad. ¿Qué le ha dado la universidad? Creo que, perdóname hacer una cuña de Expreso, pero es uno de los diarios que mejor está cumpliendo con su rol. Es extraordinaria su redireccionamiento en los últimos años. Sí, y usted tiene un aporte importante a eso. Galo Martínez Leisker otro y Galo Martínez padre la inspiración. Esa es la vieja sombra. Me place decirlo también. Pero hay un grupo serio de periodismo que lo hay. Y duro. ¿Qué le ha dado la universidad? La universidad tiene el problema de todas las universidades públicas en estos días con las deudas que el Estado le mantiene. Por suerte ya han pagado un segmento. Los padres de familia con la crisis están atrasados y eso nos da dificultades económicas. ¿Volvería a ser embajador en algún país? Es un cargo hermoso si se lo desempeña con entusiasmo. Básicamente para difusión cultural, para hacer negocios entre los países y para, como en el caso de lo que hice en Naciones Unidas, poder expresar algunas cosas que parece donde todo está ya dicho, pero siempre hay algo nuevo que decir. ¿Qué piensa mientras se hace diálisis? ¿Perdón? ¿Qué piensa mientras se hace diálisis? Escucho programas de radio. ¿Cuántas veces por semana? 3 veces por semana. Felizmente descubrí a Andrés Carrión. Andrés, la hora 25. Hace de 4 a 7. Ah, yo lo oigo también, en Platinum FM, aquí, se engancha a esa hora. Sí, a las 4 de comienzo, conectado y tranquilo. ¿Ama Pancho? ¿Ama? Por supuesto. ¿Sí? ¿Odia? No, ese sentimiento es demasiado grande para estarlo despreciando. ¿Desprecia? Tampoco, no, la condición humana ni nadie. ¿Perdona? En eso es un poco más complicada la cosa porque aborrezco a alguna gente, ¿no? Aborrezco. La gente que le hace daño al país no la puedo perdonar. Ok, para concluir, de todo lo que ha dicho, ¿hay algo que no estuvo claro que quisiera precisar? La justificación de por qué en 3 meses no hemos avanzado en la coalición ética política. Ah, le llegó, ¿no? Se quedó picado, ¿no? No hubo descuido, pero
Hay que reconocer que no todo depende Es que yo de usted, discúlpeme, pero usted espero más. Quizá. Yo también... Disculpe la presión. No, me exijo más de lo que debo. Al rato me siento cansado. Sí. Y quisiera tener tiempo para mí mismo. Sí. Ahora estoy releyendo Historia de Maita de Vargas Llosa. Formidable. Pero a veces tengo que preparar esta entrevista, por ejemplo, y leer de nuevo. Y la última, ¿qué quiere machacar, reiterar o rectificar de lo que ha dicho aquí? Yo quisiera que los candidatos se pongan las pilas y piensen que esta no es una jornada electoral cualquiera, que aquí no se trata de ganar o perder, sino del destino de la República. La República está con múltiples amenazas y tenemos unas Fuerzas Armadas que se han vuelto indolentes, no sé qué pasa, no en términos de que no reaccionan frente a lo electoral, pero frente a los riesgos. Deberían declarar traidores a la patria y darles el tratamiento merecido a los traidores a la patria. Con eso cerramos, porque usted justamente ha sido lo contrario, un patriota. Me place decírselo por segunda vez, cara a cara. Esta entrevista ha sido también un homenaje y un tributo a su trayectoria. Y la mejor forma en que yo creo que podía abrir... Espero que haya otra. No será la última, Dios no quiera. Y la mejor forma en que yo creo que podría abrir esta nueva etapa de Veraz en la posta. Hubo muchas opciones, algunas se esquivaron, hubo otras que no quise considerar y sobre todo ninguna espectacular, escandalosa, coyuntural quise poner para retomar este ciclo de entrevistas. Quise entrevistar y he entrevistado a un hombre que es un faro en este país y cuya luz sigue irradiando todavía. Esa es mi mejor entrega para ustedes al volver en estos encuentros de los domingos. Hasta la próxima semana, entonces. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Déjeme desearle éxito, Carlos. Gracias, Pancho. Merece. Gracias, Pancho. Hemos comenzado con eso.